En este apartado hablaremos de un caso particular y su respectivo análisis jurídico. El caso consiste en que Pepe es acusado por el delito de hurto simple, que supuestamente ocurrió en una tienda local. El caso involucra a los siguientes actores: Juan, el acusado; Laura, la fiscal que presenta el caso; David, el abogado defensor de Juan; María, el testigo ocular del robo. De igual manera, se evidencian las siguientes situaciones. Primero, el abogado de Pepe ha tenido dificultades para comunicarse con su cliente antes de la audiencia. Además, se le ha negado el acceso a la evidencia clave presentada por la Fiscalía. Segundo, el juez a cargo del caso ha mostrado un sesgo, o sea, un favorecimiento evidente hacia la Fiscalía, interrumpiendo frecuentemente al abogado defensor y permitiendo objeciones continuas de la Fiscalía, mientras que limita las objeciones de la defensa. Tercero, la Fiscalía ha presentado como prueba un video de seguridad de baja calidad que supuestamente muestra a Pepe en el lugar del hurto. Sin embargo, la autenticidad del video ha sido cuestionada y el abogado defensor no ha tenido la oportunidad de impugnar adecuadamente la autenticidad del mismo. Analizando las anteriores irregularidades del caso, podemos identificar los principios del derecho que han sido vulnerados. En primer lugar, se ha violado el principio de la contradicción, pues el abogado de Pepe ha tenido dificultades para comunicarse con su cliente antes de la audiencia. Además, se le ha negado el acceso a la evidencia clave presentada por la Fiscalía. En segundo lugar, se le ha violado el principio de la igualdad de las partes, pues el juez a cargo del caso ha demostrado que se inclina evidentemente a favor de la Fiscalía, interrumpiendo frecuentemente al abogado defensor y permitiendo objeciones continuas de la Fiscalía, mientras que limita las objeciones que hace el abogado defensor. En este mismo sentido, se ha violado el principio de la celeridad, pues el juez ha permitido las constantes interrupciones durante el proceso de la audiencia por parte de la Fiscalía, lo que impide garantizar que los procesos judiciales se resuelvan en el menor tiempo posible, sin que esto afecte el derecho de las partes y a una defensa adecuada. Pues la administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz. También se le ha vulnerado el principio de publicidad, pues el abogado del procesado se le ha negado el acceso a la evidencia clave presentada por la Fiscalía. Y por último, el acusado se le ha violado el principio del debido proceso, pues primero, el abogado tuvo dificultades para comunicarse con su cliente antes de la audiencia. Luego se le niega el acceso a la evidencia clave presentada por la Fiscalía, las introducciones frecuentes por parte del juez, al abogado defensor y permitiendo objeciones continuas de la Fiscalía, mientras que limita las objeciones del abogado defensor. Y por último, el abogado defensor no ha tenido la oportunidad de impugnar adecuadamente la admisibilidad del video que ha mostrado la Fiscalía como evidencia. La cual es la Carta Magna que establece las bases fundamentales del Estado y la convivencia del país. En cuanto a la democracia y derechos humanos, esta juega un papel muy importante en la garantía y protección de derechos en el sistema judicial. Por ello que se plantea que al procesado se le violaron los siguientes principios. Se violó el principio de contradicción, ya que le fue negado al abogado del procesado comunicarse con el cliente antes de la audiencia. Esto hace parte de las garantías del debido proceso en el ámbito del orden jurídico, en todo caso que se predica el mismo, debido a la gravedad de sus potenciales consecuencias en el ejercicio de los derechos fundamentales, como a presentar y controvertir las pruebas. También se vulneró el principio de publicidad, en el que consiste en que el abogado del procesado se le ha negado la evidencia clave presentada por la Fiscalía
para la buena defensa adecuada de su cliente. Este principio es fundamental para garantizar la transparencia del acceso a la justicia y a la participación ciudadana en los procesos judiciales. También el principio de celeridad, ya que cuando el juez a cargo del caso ha mostrado un sesgo evidente hacia la fiscalía, interrumpiendo frecuentemente al abogado defensor y permitiendo objeciones continuas, mientras limita las objeciones de la defensa. La administración de justicia debe ser pronta y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento, los términos procesales. En cuanto al principio del debido proceso, el abogado tuvo dificultades para comunicarse con su cliente antes de la audiencia. La negativa al acceso de evidencia clave presentada por la Fiscalía, a las interrupciones frecuentes por parte del juez al abogado defensor y permitiendo objeciones continuas de la Fiscalía, mientras que limita las objeciones de la defensa. El derecho de igualdad de las partes, en términos jurídicos, se refiere al principio de que todas las personas involucradas en este proceso deben tener los mismos derechos y garantías. En el caso del abogado defensor, debe ser respetado, al igual que la Fiscalía, y se tomen en cuenta los argumentos de ambas partes. Todos estos principios son aplicables, garantizando un juicio justo, promoviendo la justicia, la equidad, la confianza, la estabilidad, la responsabilidad, evitando la discriminación y la exclusión. Para abordar las irregularidades observadas durante la audiencia, en este caso es fundamental garantizar el respeto del debido proceso y la equidad en el procedimiento judicial, los cuales ya tratamos anteriormente. Las acciones propuestas son la comunicación efectiva entre el abogado y el acusado, el acceso a la evidencia clave, el examen de la autenticidad de la evidencia y la revisión del caso. En ese orden de ideas, a continuación, vamos a hablar del desarrollo de cada una. La comunicación efectiva entre un acusado y su abogado es un pilar fundamental del debido proceso y del derecho a una defensa adecuada. Así bien, es preciso mencionar el capítulo 5 del Código General del Proceso Colombiano y el artículo número 29 constitucional. En este caso es imperativo que el abogado defensor pueda reunirse con su cliente antes de la audiencia y mantener una comunicación constante. Esto es esencial por varias razones. La primera, para que el abogado pueda proporcionar una defensa efectiva. Debe obtener información completa y precisa de su cliente y los detalles sobre la situación del presunto hurto, testigos de la defensa y cualquier otra información relevante para su caso. La segunda es la comunicación permanente para permitir construir una estrategia de defensa sólida, lo que implica revisar la evidencia presentada por la Fiscalía y determinar la mejor manera de refutar o debatir. La tercera es que el acusado necesita recibir asesoramiento legal y comprender completamente su situación, al estar bien informado sobre los procedimientos legales y las implicaciones de su caso. El acceso a la evidencia presentada por la Fiscalía es un principio fundamental de la justicia y del debido proceso. Para tales efectos se puede obrar en el sentido de la sección tercera, régimen título único, pruebas del Código General del Proceso. En este caso se ha señalado que el acusado se le negó el acceso a la evidencia clave presentada por la Fiscalía. Para abordar esta irregularidad se debe tomar las siguientes medidas. La revelación de las pruebas. La Fiscalía debe proporcionar al abogado defensor acceso a todas las pruebas que plantea presentar en el juicio. Esto incluye el video de seguridad, así como cualquier otro elemento o prueba como testimonios, testigos o documentos. La revisión y preparación. El abogado defensor debe tener tiempo suficiente para revisar y preparar la evidencia. Esto implica analizar la autenticidad y la relevancia de las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinar cómo responder adecuadamente. La impugnación de la evidencia inadmisible. Si el abogado defensor considera que la evidencia presentada por la Fiscalía es inadmisible o no cumple con los requisitos legales, debe tener la oportunidad de impugnar su admisibilidad ante el tribunal. Examen de la autenticidad de la evidencia. En esta acción se aborda la cuestión de la autenticidad de la evidencia presentada, un video de seguridad de baja calidad que supuestamente muestra al acusado en el lugar del hurto. La autenticidad de la evidencia es un aspecto fundamental de cualquier procedimiento judicial, ya que se relaciona con la fiabilidad y la integridad de la prueba presentada.
Algunos aspectos adicionales relacionados con la autenticidad de la evidencia son la cadena de custodia. Un examen detallado de la autenticidad del video requerirá una revisión de la cadena de custodia que documenta el manejo de la evidencia desde su recopilación inicial hasta su presentación en el tribunal. Es importante determinar si la evidencia fue manejada adecuadamente y si se puede establecer su integridad. Examen pericial. En casos donde se cuestiona la autenticidad de evidencia audiovisual, puede ser necesario recurrir a expertos en análisis de video y audio. Estos peritos pueden examinar el video en cuestión para determinar si ha sido manipulado o editado de alguna manera. Su análisis puede proporcionar una evaluación objetiva de autenticidad. Contrainterrogatorio. El abogado defensor debe tener la oportunidad de contrainterrogar a cualquier testigo que haya declarado sobre la autenticidad del video. Esto incluirá interrogar a personas que hayan manejado la evidencia, como el personal de seguridad o los investigadores, para evaluar la fiabilidad de la cadena de custodia y las circunstancias en las que se obtuvo el video. La revisión de documentación. Se debe examinar todos los documentos relacionados con la evidencia, como registros de seguridad, informes de custodia y cualquier documentación que respalde la autenticidad. Impugnación de la evidencia. Si se encuentra evidencia que sugiere que el video es inauténtico o no cumple con los estándares legales para su admisibilidad, el abogado defensor debe presentar una objeción adecuada al tribunal. Y por último, la decisión del tribunal, la que en cuestión de la autenticidad del video será finalmente decidida por el mismo. El tribunal deberá evaluar la evidencia presentada por ambas partes y determinar si el video es admisible como prueba en el juicio. Dadas las irregularidades observadas en este caso, es crucial considerar una revisión del caso por una instancia superior a un tribunal de apelación. Las razones para esta revisión se podrían amparar mediante el Código General de Proceso Título 3, Deberes y Poderes de los Jueces, las cuales son garantía y de justicia y la identificación y corrección de las irregularidades. Bueno, buenas tardes. Referente a las implicaciones legales y éticas de estas violaciones de principio del derecho procesal en el caso de Juan, pues considero que una de esas implicaciones es la violación al derecho a la defensa, ¿cierto? Una comunicación entre el abogado y el cliente, pues la dificultad de comunicación entre ellos restringe el derecho del acusado a una defensa adecuada, impidiendo una preparación efectiva de la estrategia legal que se va a utilizar. También acceso a la evidencia, como la negativa a proporcionar al abogado defensor la evidencia clave vulnerada, el principio de contradicción esencial para un juicio justo. No se tuvieron en cuenta la parcialidad judicial, pues ese sesgo evidente que se presentó, pues la conducta del juez al interrumpir constantemente al abogado defensor iba a favorecer a la fiscalía, evidencia una parcialidad que comprende la imparcialidad del proceso, una valoración de la prueba, en este caso pues dudas sobre la autenticidad, la presentación de un video de baja calidad sin permitir una adecuada impugnación por parte de la defensa, pues pone en duda la viabilidad de la prueba y vulnera el derecho a un juicio basado en pruebas sólidas, ¿no? Pues aquí trae también como unas consecuencias legales que mencionar pues una nulidad del proceso. Las irregularidades descritas pues podrían llevar a la nulidad de todo o parte del proceso dependiendo de su gravedad y del impacto en los derechos del acusado. Una responsabilidad disciplinaria, pues acá los jueces y fiscales que hayan incurrido en conductas parciales o que hayan vulnerado los derechos de las partes podrían enfrentar sanciones disciplinarias. Una indemnización por daños y perjuicios. En este caso, pues Juan podría tener derecho a una indemnización por los daños causados por las irregularidades del proceso, como la privación injustificada de la libertad o el daño a su reparación, que es importante aclarar. Unas implicaciones éticas como el quebrantamiento del Estado del Derecho, como en el caso de las violaciones al debido proceso, minan la confianza en el sistema judicial y debilitan el Estado, ¿cierto?, de Derecho. Las injusticias que se ocasionaron al la condenarse de un inocente o la absolución de un culpable, lo que genera una profunda injusticia, el desacreditación de la justicia, ¿cierto? Unos principios éticos vulnerados como la imparcialidad, tanto el juez como el fiscal deben actuar como con imparcialidad y objetividad, una equidad que todas partes pues deben de tener la misma oportunidad para presentar sus argumentos y sus pruebas, ¿cierto? No importa quién sea, siempre se debe tener
una equidad, no importa si el apellido o quién es la persona, una veracidad, la prueba presentada debe ser veraz y confiable. Y pues ahí como en conclusión puedo mencionar que las irregularidades descritas en el caso de Juan P. representan una grave violación de los principios fundamentales del proceso, del derecho procesal y tiene unas implicaciones legales y éticas de alcance. Es fundamental pues que se investigue a fondo estas irregularidades, se tomen las medidas necesarias en este caso para así garantizar una justicia bien parcial, ¿cierto? Muchas gracias. Reflexionando sobre el análisis jurídico del caso de Pepe, nos lleva a la importancia de que el sistema de justicia garantice que se respeten estos principios en todos los casos, sin importar la gravedad de las actuaciones. La revisión y corrección de irregularidades es esencial para proteger los derechos de los acusados y para asegurar que el proceso legal sea confiable y justo. En últimas instancias, la justicia no solo implica la condena de los culpables, sino también la protección de los derechos de los inocentes. La revisión de casos como el de Pepe es esencial para mantener la confianza en el sistema de justicia y garantizar que se haga justicia de manera equitativa y con respeto a los derechos humanos fundamentales.